Bien, saben, si me permiten, antes de proseguir, quisiera pedir la atención por un momentito. A ver si podemos pedir al director, ahí está, que ponga al aire. Él es Piero. Piero tiene 22 meses y padeció una mala praxis en el momento del parto que termina con una parálisis cerebral. La familia está necesitando en este momento, recaudar para su tratamiento y la Murga Don Timoteo muy amablemente va a estar hoy en el Nautilus Yachting Club con una actuación especial a las 20 y 30 horas. El bono de colaboración es de 200 pesos y por supuesto va derecho a lo que está necesitando este niño que se llama Piero. Así que ya saben, carnaval en el Nautilus, hoy, miércoles 22, hoy a las 20 y 30. Quedarán avisados. Muchas gracias los que puedan ir. Retomamos entonces. Hacemos referencia a... Usted nos traía a colación artículos o la tipificación del delito de violencia doméstica según el 95 y todo el enredo ese, ¿no? Que de alguna manera exige demasiado y perpetúa la inoperancia en el tema de la violencia de género. Ahora, ¿a cuánto realmente se ajusta hoy un juez en un caso de violencia doméstica? ¿A cuánto se ajusta a este código, a este artículo, un oficial que toma la declaración, un funcionario que toma una declaración a una mujer que va y denuncia? Hoy nadie pide, a ver, demuéstreme que hace rato que le está pegando, demuéstreme, ¿no? A nivel penal, claramente el juez y el fiscal no pueden hacer otra cosa sino ajustarse a los requerimientos de esa figura en concreto si es que pretenden tipificar un delito de violencia doméstica. Con lo cual no tienen una alternativa de flexibilizar su interpretación de los hechos o de soslayar determinados requerimientos del tipo penal en cuestión. Eso no lo pueden hacer claramente. Lo que sí ocurre es que al no darse los requerimientos de la propia figura penal, la tipificación que se termina realizando es diversa a la de violencia doméstica. Pero a veces llamar a las cosas por su nombre es el primer paso para empezar a solucionarlas. Y eso es lo que viene ocurriendo en materia de violencia doméstica precisamente. Algunos episodios terminarán tipificados como delito de amenazas, otros terminarán tipificados como un mero delito de lesiones, otros como un traumatismo, como violencia privada, etc. O sea, el delito de violencia doméstica no está sirviendo tal como está en el código, por eso apelan a otros delitos. Yo revisé las cifras que están publicadas en internet, que no son muy actuales porque son del año 2015, aunque para Uruguay el año 2015 es casi actual. Y en realidad... Es ayer. Claro, es ayer o hace un ratito. En realidad tenemos que de 31.000 denuncias por violencia doméstica que enumera el Ministerio del Interior, el Poder Judicial refiere que durante el año 2015 se dictaron 21 procesamientos en Montevideo por violencia doméstica y 59 en el interior. Esto quiere decir que estamos en 80 procesamientos en el mismo año en que se recibieron 31.192 denuncias de violencia doméstica. Pero pudo haber procesamiento por lesiones, por ejemplo. Por otros delitos. Claro. Por otros que estén delitos. sumando a atajar el problema y no necesariamente... Esto de algún modo, si se quiere, refuerza la importancia que insisto, no es menor de llamar a las cosas por su nombre y de visibilizar el asunto. Ahora, este otro Entonces, proyecto ¿está en de favor o ley? en contra de que exista una tipificación de femicidio? Al margen de que se corrija esto de la violencia Yo doméstica. creo que no es necesario, no es contraproducente, No es contraproducente. y no embiste claramente ningún principio del derecho penal desde el punto de vista científico. Bien. ¿Puedo incorporar un elemento en esto que tiene que ver con la creación de un delito en el pasado que, del mismo modo que el femicidio, ya estaba contemplado en el sistema penal, que es el delito de acopamiento? Yo recuerdo perfectamente que cuando se hace el debate del delito de acopamiento fue en el marco justamente de una ola de delitos que hoy conocemos como copamiento, o sea, los delincuentes que entran armados a una casa, secuestran a la persona, les llevan las cosas, igual. Copamiento. Y la prensa titulaba copamiento en tal lado, violento copamiento, etcétera, etcétera. Y eso genera, como ahora, generó un debate. ¿En qué terminó? Terminó en
la creación de un delito que en realidad era innecesario. ¿Por qué? Porque el delito de copamiento es la mezcla de privación de libertad y de rapiña. Entonces, ¿a santo de qué se estableció el delito de copamiento? Si ya estaba previsto, era simplemente fulano de tal, lo agarran por copamiento, lo procesan por privación de libertad en reiteración real con rapiña. Punto. No, sin embargo, hubo que hacer ese rendezvous a ese reclamo de la tribuna para crear un delito que era innecesario. Pero bajaron los copamientos, ¿eh? ¿O no? ¿No bajaron los copamientos? Capaz que bajaron las noticias de prensa. Ahora, ¿dónde está hoy el delito de femicidio? Porque decís que ya está. Claro, en el caso de un homicidio, cuando media un vínculo, Pero el femicidio no es solamente para casos de violencia doméstica. Cuando median las circunstancias que tipifican el femicidio, superioridad del hombre, el hecho de un vínculo, sea esposo, concubino, etcétera, ya están previstos las agravantes para el homicidio. O sea, ya existe la posibilidad de aumentar las penas del homicidio cuando se dan las circunstancias que coadyuvan en lo que se llama la figura del femicidio. Entonces, es simplemente, bueno, muy bien, lo aprobamos y ya está, y bueno, sí, pero no importa. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de una mujer como estos últimos que estamos viendo, donde no necesariamente el asesino es una persona que esté vinculada a su entorno? Hay todavía muchos asesinatos de mujeres sin aclarar que no están vinculados a la violencia doméstica, o eso no parecen verse en primera instancia en las investigaciones. Sí, creo que aquí conviene aclarar dos puntos que si bien tienen áreas de conexión, no son exactamente iguales, y de ahí que pueda dar lugar a la confusión del paralelismo con el delito de copamiento, que claramente ya estaba establecido, eso no hay lugar a dudas. En los hechos ni siquiera la palabra copamiento tiene sentido para lo que va a describir, porque copar es invadir un lugar y no tiene nada que ver con privar de la libertad a alguien para sustraerle dinero o algo de eso. O sea, se usó el vocablo que se estaba usando en la prensa. Exacto. En ese momento. Y incluso se le adjudicó una pena menor a la que tenía antes. Ahí está. Que además eso hizo salir el tiro por la culata. Pero, independientemente de eso, en el caso de determinados feminicidios, y remitámonos a la madre del idioma español, que es la Real Academia, el feminicidio es el asesinato de una mujer por su condición de tal. Entonces, esa hipótesis no está prevista específicamente en nuestro sistema como una circunstancia que agrave especial o muy especialmente el homicidio. Muy difícil de probar, ¿no? Claro, en primer lugar. Bueno, pero los temas de prueba son distintos que los temas conceptuales. Y si no lo podemos probar, no van a procesar a nadie. No existía, ahora es difícil de probar. En primer lugar, lo que está previsto como agravante especial del homicidio es el homicidio cometido contra el cónyuge o concubino o ascendientes, descendientes, etc. Con lo cual puede ser al revés. Podría discutirse algunas relaciones de cohabitación, etcétera, que no han sido incorporadas al 311. Concubino. Pero además de ello, puede darse el caso, como tú decías, de que se dé muerte a una mujer por el hecho de ser mujer sin que haya una relación afectiva o haya habido una relación afectiva previa. Y eso quedaría por fuera, en principio, del 311. Pero no le aplicaría ahí el crimen de odio que puede aplicar, por ejemplo, cuando se mata a alguien por el mero hecho de tener un credo distinto, ser una raza distinta. Del otro lado tenemos los homicidios muy especialmente agravados, dentro de los cuales está prevista una hipótesis que es la brutal ferocidad. Sí. La brutal ferocidad no atiende a los medios, sino que atiende a los móviles por los cuales se lleva a cabo la acción. Quizás a veces en la óptica del sentido común, brutal ferocidad pareciera alguien feroz en el entendido de cómo está ejecutando la conducta, pero no. Lo que atiende el derecho penal ahí es por qué está ejecutando esa conducta. Y la brutal ferocidad justamente ocurre o se da cuando no existe ningún móvil razonable, aunque no hay móviles razonables para cometer un homicidio, pensemos en lo que estamos hablando, o ese móvil es ignominioso o fútil, o la sed de sangre, por la mera sed de sangre. Que la mera sed de sangre es distinta que el feminicidio. O sea que hoy el feminicidio no existe en nuestros códigos. Salvo que interpretemos que el dar muerte a una mujer por el hecho de ser mujer
sea una hipótesis de brutal ferocidad. Bueno, con lo cual va no a quedar a criterio interpretativo, quedaría a criterio interpretativo y no quedaría una solución prefijada de antemano por el legislador. Bueno, pero Bien, en todo caso, o sea que desde ese punto de vista estaría necesario. bueno, innecesario. Ahora, ¿la brutal ferocidad no se aplica cuando hablamos de crímenes de odio? Cuando se mata a una persona por cuestiones raciales, por discriminación de raza. credo. Pero, Sí, sí. Ahí pero ya se está. aplica. Y bueno, Debería aplicarse, lo que pasa es no que se puede asimilar al odio a la mujer por ser mujer. es claramente, en mi opinión al menos, es claramente uno de los motivos indeseables o motivos que deberían ingresar en la brutal ferocidad. Pero una cosa es dejarlo al arbitrio del De otro que intérprete quede y clarísimo. otra cosa es predeterminarlo legislativamente como mensaje social, insisto. Bien. Hay un profesor alemán que tiene una frase que me parece muy elocuente y es que el Código Penal, el derecho penal, es una tarjeta de presentación altamente expresiva de la sociedad en que vivimos. Entonces, el tipo de respuestas que da a las conductas, cómo las visibiliza, cómo las solapa contrariamente, cómo las enrieda con otras, nos habla mucho, no solo del derecho penal, sino de la sociedad que está llamada a regir ese Quiero derecho. hacer una brevísima pregunta, profesor, porque lo que estás haciendo ahora es justamente aplicar tu condición de profe. Desde esta perspectiva, y creo que todos estamos un poquito más ilustrados ahora, tengo la convicción, ¿no? El feminicidio que estaría discutiéndose y todo indica al borde de ser aprobado, implicaría que en cuanto a la condena, en cuanto a la pena, ¿es mayor que el de brutal ferocidad? No, quedaría situado en el mismo escalafón. Lo pregunto porque he escuchado, ¿qué pasa si un hombre en este contexto y con el nuevo amparo legal, normas legales, mata a la mujer en un caso claro de femicidio y si mata al hijo? He escuchado que por matar a la mujer tendría más penas que por matar a su propio hijo. ¿Es cierto eso? Porque ahí es cuando me genera una duda. Me falta conocimiento, ¿no? No, claramente quedaría incorporado la hipótesis del feminicidio, por lo menos como está proyectada, en un delito de homicidio muy especialmente agravado, artículo 312 del Código Penal, y el caso, en principio, el caso del hijo, quedaría comprendido en el 311, homicidio especialmente agravado, con lo cual la pena en abstracto, no quiere decir que luego la pena en concreto vaya a ser disímil, claro. porque eso verdaderamente no ocurre. Por algo las penas tienen un mínimo y un máximo para que el juez y el fiscal se muevan dentro de esos parámetros. Podría ser mayor la del caso del feminicidio. Ahí yo advierto como Bueno, ciudadano un problema, Y ahí, lo quiero decir cuando también. entonces tiene razón la gente que salta y dice, pero como entonces, tirando por la borda el objetivo de igualdad ante la ley y de otros argumentos que se utilizan, termina siendo o valiendo más la vida de una mujer que de la de un niño. Pero es que la vida... Espere, me lo contesta a la vuelta, puede perdón. ser. Hacemos una pausa. Les recuerdo que están en súper oferta los lentes de sol de las colecciones 2017 en la óptica Estela Gilchuk. Descuentos de hasta el 70%, no se lo pierdan. Pasen por cualquiera de sus 7 locales, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este. Pausa y ya venimos. Entre la nieve